Bueno, pues en este vídeo, chicos, vamos a pasar a analizar de la unidad 3 el tema 2, las rocas sedimentarias. ¿Vale? Tenemos aquí tenemos las diferentes estructuras. Principalmente son dos puntos: formación de rocas sedimentarias y características de las rocas sedimentarias. Vamos a entrar en formación de rocas sedimentarias, que sería el primer punto. Entonces, como dice aquí, los principales agentes geológicos lo que hacen es erosionar, transportar y sedimentar los diferentes materiales. La zona donde se reciben los materiales son las cuencas sedimentarias. En ellas los sedimentos forman capas horizontales y con el tiempo se van cubriendo con nuevos materiales. Es decir, las cuencas sedimentarias son las zonas donde sedimentan los materiales. Así pues, un ambiente sedimentario es el lugar en el que se depositan los sedimentos y forman las rocas sedimentarias. Ese ambiente se caracteriza por tener unas condiciones físicas, químicas y biológicas pues que lo definen, que son características típicas de él. A grandes rasgos hay dos tipos de cuencas sedimentarias: las cuencas marinas, que normalmente son depresiones, en las que se forma la mayor parte de las rocas sedimentarias. Se localizan en la desembocadura de grandes ríos que llegan al mar. Y las cuencas continentales, que son depresiones continentales donde se acumulan sedimentos. Según qué agente transporte estos, pues tenemos los medios fluviales, donde va a ser los ambientes fluviales, lacustres, glaciares y eólicos. Procesos importantes. En la cuenca sedimentaria, los sedimentos se van acumulando sobre los antiguos. Esa sería sedimentación. Sedimentación sería la acumulación de sedimentos en las cuencas sedimentarias. A medida que estos se van acumulando, pues va aumentando la presión y la temperatura que tienen estos. Esto origina que se transforme el sedimento en roca sedimentaria, que sería la diagénesis, proceso de transformación del sedimento en roca sedimentaria. Esto origina las distintas capas de roca con el tiempo, generalmente depositadas de manera horizontal, que es un estrato. Vamos a analizar el proceso de sedimentación. Existen principalmente dos tipos de sedimentación: la química y la detrítica. La detrítica ocurre, cuando los materiales son heredados de una zona a otra, son transportados de una zona a otra. Bien mecánicamente, por ríos, el mar, el viento, y se depositan por la gravedad en otro sitio. O sea, que proceden de materiales ya creados, que se erosionan y se transportan. No hay materiales nuevos. En cuanto a la sedimentación química, se produce por precipitación, cristalización de minerales que estaban disueltos. Puede ser evaporítica en el caso de yeso o de sal, ¿vale? También puede ser por rocas carbonatadas como la caliza, por precipitación de carbonato cálcico. En este sí se crean nuevos minerales. Ambos tipos de sedimentación son frecuentes y ocurren a la vez, pueden ocurrir a la vez. Esto significa que cualquier sedimento químico también puede contener material detrítico, ambos, pero son dos sedimentaciones diferentes, aunque pueden ocurrir a la vez. En este punto vamos a analizar lo que es la diagénesis o litificación. Nos vamos al final de todo y nos define diagénesis o litificación como el conjunto de transformaciones físicas y químicas que sufre un sedimento para transformarse en roca sedimentaria. Principalmente tenemos dos acciones, ¿vale? Dos procesos que, al aumentar la presión principalmente y también un poco la temperatura, producen que el sedimento se transforme en roca sedimentaria. Lo primero es la compactación, que consiste en la expulsión de agua por reducción de los poros y la expulsión de agua y la reducción de los poros debido a la presión. Pero luego tenemos también la cementación,
Y es que en los poros se produce una precipitación química de minerales que a modo de cemento lo que hace es unirlo. Y eso se debe a que todavía queda agua retenida que ayuda a que se produzca pues esta cementación. La acción conjunta de la cementación y la compactación consolidan el sedimento y originan la roca sedimentaria. En cuanto a la deformación de la roca, pues cualquier material se puede deformar de diferentes maneras por esfuerzos tectónicos. Tenemos deformación elástica, ¿vale? En la que, por ejemplo, una goma elástica, el material recupera su forma, es reversible. Deformación plástica, en la que tras el esfuerzo, como la plastilina, el material se deforma irreversiblemente. Y frágil, el material se fractura, como ocurre con el vidrio. Cuando estas deformaciones ocurren en los materiales terrestres, pues pueden originar pliegues cuando es de tipo plástico, falla y clases cuando es de tipo frágil. Dentro del punto 2, características de la roca sedimentaria, vamos a analizar las rocas detríticas, químicas y organógenas. Los dos tipos principales de rocas sedimentarias son las detríticas, que están compuestas por materiales de otras rocas que se han meteorizado, y químicas que se han formado por diferentes procesos químicos. También aparecen otros casos especiales, como son rocas intermedias o mixtas, cuando la sedimentación es mixta y hay mezcla de sedimentación detrítica y química. Es decir, por ejemplo, las margas. Las margas son una mezcla entre arcillas y calizas, son una combinación de ambas. Y luego tenemos las rocas formadas a partir de materia orgánica, que son las rocas organógenas, como son el petróleo y el carbón. Las rocas detríticas están formadas por fragmentos de otras rocas. En ellas se diferencian tres componentes. Los clastos, que son fragmentos que forman la roca, fragmentos de roca grandes, partículas más finas de tipo arcilloso entre los clastos que forman la matriz y el cemento que une clastos y matriz y no suele ser visible. En cuanto a los granos, se clasifican en función de su diámetro. Si tienen más de 2 milímetros son gravas. De 2 milímetros a 50 micras, arena. De 50 a 2 micras, limo, y menos de 2 micras, arcilla. Según el tamaño de grano, pues tenemos los conglomerados, formados por gravas, diferenciados entre pudingas o conglomerados con clastos redondeados. En verdad, también se denomina simplemente conglomerado cuando está redondeado, porque ha habido un transporte largo que ha redondeado esos bordes. Se forman en ambientes fluviales y costeros. Y luego tenemos las brechas, con cantos angulosos, que han sufrido un transporte muy breve, apenas se han desgastado, por eso son cantos angulosos. Y se han formado a los pies de un torrente, muy cerca de donde se crearon. Aquí tenemos dos imágenes. Luego tenemos las areniscas formadas por granos de tipo arena. Se trata de una roca de tacto áspero, principalmente compuesta por cuarzo, pues es el que más resiste a la erosión y al transporte. Son de las primeras en depositarse cuando el agente ya pierde fuerza. El agente, por ejemplo, el agua o el viento ya pierde fuerza. Empiezan a depositarse las arenas, lo primero. Y luego tenemos los limos y las arcillas. Los limos y las arcillas son de tamaños menores a 2 micras. Su composición normalmente hace que sean rocas blandas y suaves. Apenas presentan porosidad debido a la compactación y son impermeables. Cuando absorben agua son plásticas y moldeables. En cuanto a las rocas químicas, destacan principalmente. Vamos a pasar a ver las rocas químicas. Las rocas químicas son de 4 tipos principalmente: carbonatadas, evaporíticas, silíceas y fosfatadas. Las rocas carbonatadas son las más abundantes.
y vienen de la precipitación de carbonato, principalmente calcita, CaCO3 y dolomita, CaMgCO3. Según tenga calcita tendríamos caliza y según tenga dolomita, dolomías. Las dolomías proceden de las calizas por dolomitización. ¿Qué significa eso? Que se intercambian iones, calcio por magnesio, y se convierte una caliza en una dolomía. En cuanto a las rocas evaporíticas, son las que vienen por procesos de evaporación, en cuencas normalmente marinas, en una albufera costera principalmente, pero también en lagos endorreicos. Se evapora y se quedan las sales que se compactan y forman esas rocas. Tendríamos la halita, que viene de la sal, la silvina, que viene del cloruro de potasio, y luego tenemos sulfatos. Estos son cloruros y luego sulfatos, como el caso del yeso, que es CaSO4, caso 4, Ca, no magnesio, calcio. Por otro lado, tenemos las rocas silíceas, constituidas por sílice, donde destaca el sílex, una roca compacta y dura, y las rocas fosfatadas, constituidas por fosfato cálcico, como por ejemplo la fosforita, que se forma por la acumulación de esqueletos ricos en fosfato, como caparazones, dientes y huesos. En cuanto a las rocas organógenas, tendríamos dos tipos. Las primeras son las que están formadas por la acumulación de esqueletos, fruto de biomineralización, como por ejemplo las calizas formadas por conchas, calizas conchíferas. Y por otro lado tenemos las rocas orgánicas no esqueléticas. Estas rocas se denominan orgánicas y entre ellas destaca el carbón y el petróleo. El carbón da nombre al Carbonífero, el periodo geológico donde más yacimientos de carbón aparecen. El carbón se forma por la transformación de restos minerales que se acumulan en medios inundados, donde no hay oxígeno, y las bacterias anaerobias descomponen la materia orgánica formando este carbón. Los carbones principalmente pertenecen a 4 grupos, según tenga más cantidad de carbono o menos. De mayor cantidad de carbono a menos tendríamos la turba, 50%, lignito, 70%, hulla, 80% y antracita, un 95%, la cual ya se considera metamórfica. En cuanto al petróleo, este se forma a partir de plancton marino, que cuando muere se va a acumular en cuencas marinas, junto con arena y con arcilla, formando un fango que se denomina sapropel. Las condiciones anaerobias del medio permiten que las bacterias descompongan la materia orgánica en hidrocarburos y originen el petróleo. En cuanto al gas natural, está formado por una mezcla de hidrocarburos, metano, etano, propano, butano y otros. Y al igual que el petróleo procede de la fermentación, procede de la fermentación de la materia orgánica que se acumula en los sedimentos, con frecuencia asociado al petróleo. Su extracción es sencilla y muy económica, pues por presión fluye solo, no se necesita ningún motor para ello. Si es necesario, licuar ese gas a baja temperatura a través de diferentes técnicas. El gas se almacena en tanques conocidos como gasómetros.